Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión, originando desde Santiago de los Caballeros a República Dominicana, cubriendo todo el territorio de nuestro hermoso país, igual también con presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Para nosotros, como siempre, un placer compartir con ustedes de este ratito de la noche con los principales temas. Gracias a todos los que nos sintonizan. Señor Juan Sebastián Ricardo y García, buenas noches, un placer saludarte. El placer es recíproco y buenas noches también. Me llevo Alex Atahualpa Ramírez y Molún. Y amigos, gracias porque están con nosotros. Hoy miércoles 27 del mes de abril, ya en la recta final, como siempre decimos, del cuarto mes del año. Ya se nos fue el primer cuatrimestre y esperamos a ver cómo viene el resto. Qué bueno que se fue el primer cuatrimestre, porque un cuatrimestre muy duro. Generalmente los primeros meses del año para los que trabajamos este negocio es bastante complicado, bastante duro. Señores, Agua Cascada es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Miren, quisiera comenzar mi participación en el programa. Tengo varios temas aquí en la carpeta, pero interpretando como una buena noticia y que algo es algo, como decimos aquí en la región del Cibao. Ayer teníamos la aprobación del Senado de la República del proyecto que establece tasa cero para 67 productos básicos de la canasta dominicana y que había sido previamente aprobado por la Cámara de Diputados y que no se había dado a conocer que a la versión original sometida por el Poder Ejecutivo se le había hecho una modificación en la Cámara de Diputados donde se le agregaba la limitación de topes cuantitativos a importar y también la creación de una comisión que será la encargada de darle seguimiento y identificar las importaciones agropecuarias para limitar con esos topes aquellos productos que estén en producción en nuestro país o tengan abundancia en nuestros mercados y establecer las cuotas, o sea, la cantidad de los otros productos que por alguna razón puedan escasear en el territorio nacional, además de determinar también los mecanismos de importación para aplicar esta iniciativa del Poder Ejecutivo ya aprobada por el Poder Legislativo y que solo está a la espera de la promulgación para convertirse en ley. Y estaba leyendo unas declaraciones que dio el ministro de Agricultura, Limber Cruz, donde hablaba justamente que la comisión, y cito, para las importaciones agropecuarias podrá limitar con topes cuantitativos vía cuotas la importación de estos productos y determinará los mecanismos de administración correspondientes para cada caso. Eso está contemplado en el párrafo tercero agregado al proyecto original
que busca disminuir los precios de una serie de alimentos de alto consumo en la República Dominicana. También sigue diciendo ese apartado: para los productos de la rectificación técnica, la Comisión dispondrá una cuota de importación previo a la aplicación de la tasa cero. La Comisión incluirá en su proceso de discusión y análisis para la determinación a los representantes de los sectores productivos correspondientes. En ese orden, el mismo ministro de Agricultura ha señalado que la República Dominicana está haciendo prácticamente lo que están haciendo todos los países del área, que es protegiendo al consumidor y protegiendo también al productor. Aunque no tenemos el proyecto completo final, aprobado tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado de la República, esta misma variación que sufrió, o este adendum o esta parte que se le agregó al proyecto original, pues hasta cierto punto comparto la opinión del CONEP y de la AIRD de que trae cierta tranquilidad al sector empresarial, dependiendo, por supuesto, del sector productivo más que todo, y sobre todo al sector agropecuario, sobre todo también dependiendo el manejo que se le dé desde esa comisión, que la misma ley obliga a integrar el comité de seguimiento y de cualificación o cuantificación a los sectores que pueden verse afectados por las importaciones que podrían producirse en algunos renglones. Estas son de las cosas sencillas que debieron comunicarse. Desde que se hizo la modificación en la Cámara de Diputados, pero seguimos con un déficit de información que ha afectado desde el principio la gestión del presidente Luis Abinader. Adelante, señor Ricardo. Mira, Atahualpa, un comentario muy breve. Si este fue un proyecto que fue sometido a instancias del Poder Ejecutivo y consensuado por el presidente de la República con los sectores productivos, ¿por qué razón, aún la independencia del Congreso, los diputados mayoritarios del Partido Revolucionario Moderno no asumen como su propia meta lo que había ya consensuado el primer mandatario de la nación? ¿Qué intereses, pues, se movieron en las cámaras legislativas? Todavía no lo sabemos. Pero la queja del vicepresidente ejecutivo del Consejo de Hombres de Empresas, del CONEP, o el Consejo Nacional de la Empresa Privada, así es que se llama, que antes era de otra denominación, pues tienen toda la razón en elevar esta convención, esta queja, porque el proyecto que originalmente se sometió no fue el que finalmente fue aprobado. Es una lástima, no sabemos hasta dónde afecta. El empresariado lo que quería, y así lo ratificó la vicepresidencia del CONEP, era un equilibrio entre la fluctuación de los precios para que eso no afectara decididamente al consumidor, pero al mismo tiempo que ese equilibrio también, pues, protegiera los intereses del sector productivo nacional. Desconocemos, como tú dices, el contenido final de este proyecto de ley, que solo falta su promulgación, pero sí te adelanto algo aquí, y no me digas que soy pesimista. Eso no va a afectar en lo absoluto los precios. Los precios seguirán igual. Eso solo va a permitir que ciertos sectores que ya están como sopilotes gravitando sobre esos intereses, que no son necesariamente los empresariales que están en el CONEP, se beneficien de eso. No van a bajar los precios. ¿Por qué? Porque en ninguna otra parte del mundo los precios están bajitos. Y a ese precio que usted está comprando caro, tiene que sumarle el flete y tiene que sumarle el seguro del flete. Y aunque aquí eso se exonere del pago de arancel, habría que ver. Pero estoy completamente, no quiero ser agorero, pero eso no va a provocar ningún resultado en provecho del consumidor. Ninguno. Bueno. Lo que va es a lesionar los sectores productivos. Y ahí lo están advirtiendo la gente del CONEP.
Bueno, pero si va a lesionar los sectores productivos es porque entonces se va a vender a menor precio que lo que se está ofertando en la actualidad, y eso es lo que no se quiere. Yo creo que el proyecto se mejoró en el Congreso de la República y vamos a esperar la versión final de la redacción y la promulgación del proyecto. Miren, otro temita que quisiera también tocar al inicio del programa. La Asociación de Cubanos Residentes en la República Dominicana nos comunicaba esta mañana nuestro compañero Randy Ortiz del programa Mañana Boreal, que realizamos a través de estos mismos canales desde las 7 de la mañana, han elevado una especie de queja con las autoridades dominicanas porque entienden que hay una discriminación para el otorgamiento de visas a los ciudadanos cubanos y también para programas de regularización o normalización de la diáspora cubana que entró de manera legal a República Dominicana, se le venció la visa, igual que a los venezolanos y a otras nacionalidades, y sin embargo no han tenido las facilidades que han tenido otros migrantes que han llegado a la República Dominicana y han caído en la ilegalidad. A pesar de que entraron de manera legal o con una tarjeta de turismo, con una visa de turistas. Y se está hablando de una cantidad de ciudadanos cubanos que también señalan que los requisitos para el otorgamiento de las visas a los cubanos han aumentado por parte del Estado dominicano. Ya no solo es el tema de las limitaciones que ponía el Estado cubano para permitir la salida de sus ciudadanos. Recuerdo que hasta hace un tiempo lo que usted tenía que hacer para entrar en el procedimiento era enviar una carta de invitación a un amigo suyo cubano o a una amiga, responsabilizándose de su estadía aquí, de los costos de esa estadía y haciéndose también responsable de cualquier gasto que tuviera que incurrir el gobierno o el Estado dominicano en dado caso que se tuviera que producir la deportación de ese ciudadano. Y en días pasados conversaba justamente con un amigo cubano de muchos años y nos decía que esas disposiciones de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ojalá aclare esta situación, les está poniendo mucho más difícil salir a los cubanos de allá. Conozco un caso de un profesional cubano que nosotros le ofrecimos también un trabajo aquí en Boreal para una de nuestras áreas en la televisión, y el papeleo que hay que hacer, señores, ahora eso es una cosa extraordinariamente tediosa y prácticamente se la ponen en China. Hoy leía que más de 50,000 venezolanos se habían normalizado con el plan que instituyó o que puso en práctica el gobierno dominicano y que estaba previsto que podría inscribir o normalizar unos 114,500 venezolanos, que es lo que se estima residen en el país o están en el país de manera ilegal. Innegablemente que las limitaciones económicas de la diáspora venezolana en el país redujo ese número a más de 50,000, prácticamente el 50%. Pero ya esos ciudadanos venezolanos, algunos ya están integrados al sistema de seguridad social cotizando a la dirección al régimen de contribución también a través de la Dirección de Impuestos Internos y están aportando. Como quiera estaban aquí, ya están regularizados, otros están en el proceso de ser ingresados a la seguridad social y a empezar a cotizar. Ojalá que el Estado dominicano pueda buscarle también una solución a esos ciudadanos cubanos, porque yo entiendo también, yo está de más, entiendo que hay discriminación en ese sentido y no hacer solo planes específicos, o si se quiere hacer planes específicos para ir regularizando diásporas por nacionalidad, también hay que incluir a los cubanos y a otros ciudadanos. Algunos dirán, pero sí, tú siempre hablas del tema de la migración haitiana, siempre para hablar de migración que no es haitiana.
Nosotros no tenemos problemas fronterizos ni de amenaza de invasión pacífica y por el vientre con Venezuela, ni con Estados Unidos, ni con España, donde están donde está la mayor cantidad de dominicanos en el exterior. El asunto de Haití es un caso diferente y no es por asunto de racismo ni nada. Es un tema de que hay una situación especial que, a mi entender, amenaza la misma existencia de la República Dominicana. Pongo el caso de los amigos cubanos porque entiendo que el gobierno debe buscarle también una salida a esos ciudadanos que hoy están en las mismas condiciones en que estaban los ciudadanos venezolanos en nuestro territorio. Adelante, Juan Sebastián. Mira, Atahualpa, yo pasé muchos años en la Dirección General de Migración y durante todo ese lapso me preocupé por estudiar el fenómeno migratorio global. Las leyes migratorias son selectivas. Los procesos migratorios son selectivos. No es que esté en contra ni de los venezolanos, ni de los cubanos, ni de nadie. Pero el fenómeno de los países en vías de desarrollo frente a las migraciones que son cualificadas, es un drama muy difícil. ¿Por qué? República Dominicana tiene una amplísima tasa de desempleo abierto, con déficit de preparación profesional muy difíciles, muy agudos. La diáspora cubana, por razones de historia, están mucho mejor preparados que los dominicanos que quieran advenir a un empleo. En la medida en que tú regularices esa migración, que es más calificada que los que están aspirando a un empleo en Dominicana, le estás quitando un empleo a un dominicano. Entonces, en materia de leyes y de procedimientos migratorios, hay que ser también selectivo dependiendo de la condición socioeconómica del país. No es que esté en contra de nadie, porque mi posición es que todo el que está aquí legal, aún sea ruso, tiene que ser devuelto a su país. Esa es mi posición. No contra haitianos ni contra nadie, pero cuando una diáspora, como en Estados Unidos, que hubo un momento en que pusieron trabas a las diásporas musulmanas por las vinculaciones con los hechos de terrorismo. Bueno, en la misma medida en que nosotros legalicemos cubanos aquí, estamos quitándole la oportunidad de empleo a un dominicano, porque esos cubanos tienen mayor preparación. Bueno, pero hay una ley que regula eso, hay una ley que regula, aunque no se aplica aquí en ningún orden, pero hay una ley que regula una disposición del 80-20. Entonces hay que partir, Atahualpa, de la realidad del país, no de lo que dicen leyes que no se cumplen. Entonces, por eso los procesos migratorios son delicados. Déjame darte un dato que no te di ahorita. Para que Ese la gente dato me sepa. vas a dar, bueno, para que No, bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos, porque es un dato que no tiene que ver con la tasa cero, pero sí con los efectos de las medidas que toma el gobierno en aras de facilitarnos la vida a los dominicanos. Pero vamos a la pausa, venimos ahora.